Hola, nosotros les vamos a presentar un video sobre intubación. Somos el grupo 804. Está conformado por Alejandra Isabel Ramírez Basocot, Jennifer Alondra Villa Salazar y Paola Vázquez Calderón. Bueno, el objetivo del tratamiento en urgencias con las vías respiratorias es siempre mantener una permeabilidad, asegurar la oxigenación y ventilación del paciente y prevenir la aspiración. Para esto tenemos la secuencia rápida de intubación, en la cual haremos una administración secuencial de inductor anestésico más un relajante muscular que nos facilite la intubación endotraqueal. Este va a ser el método preferido para el tratamiento urgente en las vías respiratorias en el departamento de urgencias. No en todos los casos es necesaria y en coma profundo, paro cardíaco o respiratorio sin una respuesta a la laringoscopía, no hay necesidad de apoyo farmacológico y se puede intubar al paciente. Es importante siempre recordar el plan de intubación y tener una comunicación óptima con el demás equipo. Tenemos que asegurar que contamos con todos los fármacos que vamos a necesitar durante el procedimiento y que tenemos el equipo necesario para la vía difícil o en caso de que exista alguna falla o complicación. Siempre tenemos que tener un plan por si la paciente presenta hipoxia, hipotensión, sedación excesiva, por si necesita ventilación o alguna complicación post-intubación. Les vamos a hablar un poco sobre la preparación para intubar al paciente. Lo primero y más importante va a ser la valoración clínica. Si este paciente lo amerita, vamos a usar la oximetría de pulso y la capnografía. Si la evolución es la esperada, se tienen que evaluar las complicaciones y cualquier cosa que ponga en riesgo la vida. El equipo que vamos a necesitar para la intubación va a ser una fuente de oxígeno, una bolsa de respiración asistida, un sistema de bolsa válvula mascarilla, cánulas orofaringeas del tamaño que necesite el paciente, así como catéter de aspiración, equipo de aspiración, un oxímetro de pulso para estar revisando la saturación en todo momento, sondas endotraqueales del tamaño correcto, incluso si son pediátricas, un laringoscopio con varias hojas y el mango, jeringas, una guía elástica para la intubación, fármacos de sedación y saber perfectamente la secuencia de intubación. También tenemos que contar con lubricante o gel hidrosoluble. Aquí podemos ver algunos instrumentos que se usan durante la intubación, el cual sería el laringoscopio, el tubo endotraqueal, las pinzas de McGill, la jeringa, el lubricante hidrosoluble, guantes, algún otro lubricante, fonesoscopio, y aquí tenemos la cánula. Para el laringoscopio vamos a ocupar dos hojas, la Macintosh, esta va a ser curva, nos ayuda a elevar la epiglotis de la laringe, es menos traumática y disminuye el estímulo de los reflejos. Es más útil en pacientes obesos y se usa el número 3 para adultos y número 4 para pacientes obesos. Vemos la diferencia de una hoja recta a una hoja curva en la imagen de abajo. Y la hoja Miller, esta va a ser recta, esta nos ayuda a elevar la epiglotis para ver la laringe y se usa una hoja del número 2 en adultos y una hoja del número 3 en pacientes obesos. Las indicaciones para una intubación serían un paro cardiorrespiratorio, una necesidad de aislamiento o protección de la vía aérea en urgencias, que después de un traumatismo craneoencefálico el paciente presenta un Glasgow menor a 8 puntos, que presenta insuficiencia respiratoria con más de 30 o menos de 10 respiraciones por minuto, que haya un fallo respiratorio inminente o próximo, un edema de la vía aérea que puede darse por quemaduras o anafilaxia, la elevación de la presión de dióxido de carbono mayor a 40 milímetros de mercurio con caída del pH o una disminución menor a 50 milímetros de mercurio con una mascarilla de no reinhalación, especialmente cuando estas asocian signos clínicos de hipoxemia. El paciente puede estar agitado, confuso o tener alguna pelea contra la mascarilla de oxígeno. También se usa cuando hay administración de fármacos, este sería el último recurso, y cuando existe la ausencia del reflejo náusea. Así como tenemos indicaciones, tenemos algunas contraindicaciones. Este sería cuando el paciente tiene un reflejo nauseoso intacto
en el cual se puede usar algunos fármacos. Cuando hay una incapacidad para abrir la boca del paciente causa un traumatismo, como una luxación de la mandíbula o algún otro estado patológico, cuando tenemos una imposibilidad de observar la glotis, cuando existen secreciones abundantes, vómito o sangre activa o hemorragia en las vías aéreas, cuando tenemos una ausencia o desconocimiento y entrenamiento en la técnica de intubación, o cuando hay una proximidad estrecha al centro receptor. Estas no son absolutas y en caso de riesgo de muerte del paciente se van a convertir en contraindicaciones. Vamos a hablarles sobre el procedimiento de intubación endotraqueal. La preparación se va a hacer 10 minutos antes de la manera óptima y se tiene que determinar siempre la indicación y la viabilidad de la vía respiratoria. Vamos a tener predictores para la laringoscopía y la ventilación difícil. Tenemos que tener un plan establecido, el método por el cual vamos a intubar y los materiales, y siempre tener un plan B cuando la vía aérea puede ser difícil o fallida. Tenemos que contar con los medicamentos correctos, con las dosis exactas y accesos intravenosos, al menos 2, y una monitorización estrecha. Las maniobras iniciales que se tienen que hacer para la vía aérea antes de la intubación es la inclinación cefálica con una elevación mandibular y después vamos a realizar una tracción cervical que no se hace en caso de lesión cervical. Se utiliza una preoxigenación. Esta en pacientes con o sin hipoxia va a desplazar el nitrógeno de los alveolos y reservar el potencial de oxígeno. En pacientes que tienen una administración de oxígeno al 100%, durante 3 minutos se les da con mascarilla reservorio o una válvula de reinhalación de 12 a 15 litros por minuto. La elevación de la cabeza siempre tiene que ir de 20 a 30 grados para mejorar la preoxigenación y el paciente que tiene menor de 95 la saturación de oxígeno se puede dar presión positiva sin penetración corporal y en pacientes obesos tenemos que seguir un algoritmo. La ventilación con bolsa, mascarilla o el ambú es la forma inicial de ventilación y esta es efectiva cuando la vía aérea es estable y tenemos un posicionamiento correcto y sabemos las maniobras. Tenemos que tener siempre un sellado adecuado, sobre todo en posición C y E uni o bimanual, y una ventilación apropiada con un volumen tidal de 8 a 10 centímetros por kilo, una frecuencia respiratoria de 5 a 6 segundos y menor a 20 centímetros de agua. Este es un ejemplo de la bolsa válvula más. Algunos dispositivos que nos van a ayudar va a ser las cánulas. Tenemos la cánula orofaringea de Guedel. Esta se usa en pacientes inconscientes y se inserta la curvatura hacia arriba para voltear dentro de la boca. Y la cánula nasofaringea, esta igual se puede usar en pacientes inconscientes o conscientes y se valora en pacientes con trauma. Aquí podemos observar cómo se utilizan estos dispositivos de ayuda, las cánulas. Algunos dispositivos para la preoxigenación. En esta tabla vemos la administración de oxígeno suplementario con las tasas de flujo y los porcentajes de oxígeno administrados. Podemos ocupar una cánula nasal, una mascarilla facial para la administración de oxígeno simple, una mascarilla facial con reservorio de oxígeno, que esta sería mascarilla con salida unidireccional o una mascarilla de Venturi. Aquí los porcentajes y las tasas de flujo van a ser aproximadas. Aquí podemos ver el algoritmo de preoxigenación con mascarilla reservorio a 15 litros por minuto, más oxígeno de 15 litros por minuto. Cuando la saturación de oxígeno se alcanza arriba de 95, ya se procede a pretratamiento, inducción y parálisis. Si no, pues seguimos el algoritmo. Aquí vemos la maniobra de burp y la... Bueno, ahora vamos a pasar a la administración de fármacos que vamos a utilizar antes de realizar el procedimiento. Bueno, esto es importante ya que, como se sabe, pues hay respuestas fisiológicas al realizar una respuesta simpática refleja, donde va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. En niños, por ejemplo, pues podemos ver una respuesta vagal y bradicardia.
También pues la estimulación laringea nos va a conducir a un broncoespasmo, a un laringoespasmo o simplemente a tos. Y bueno, esto se debe de administrar 3 a 5 minutos antes y pues las catecolaminas van a ser las que nos van a ayudar a esto. Primero, los fármacos que más se usan es la lidocaína. Se usa una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo, ya sea vía intravenosa o puede ser también tópica. También se utiliza lo que es el fentanilo a 3 microgramos. En esta hay que tener precaución ya que nos puede dar depresión respiratoria, hipotensión y rigidez de la pared torácica. La atropina también está indicado, tenemos dos opciones en dosis, tenemos de 0.02 miligramos por kilogramo vía oral o de 0.01. Y bueno, aquí hay que recordar que la dosis mínima va a ser de 0.10 miligramos, pero pues se recomienda la administración en respuesta a una bradicardia y no como fármaco habitual, es decir que hay que considerar como primera opción primero la lidocaína y después el fentanilo, y pues ya en caso de bradicardias se puede utilizar la atropina. Esta se utiliza principalmente en niños porque, pues como ya sabemos, la bradicardia es más común en niños. Vamos a hablar un poco de los inductores anestésicos. Y bueno, los principales inductores que se van a utilizar es el etomidato, esto a una dosis de 0.3 a 0.0 miligramos por kilogramo, y B, la inducción se dice que se suele conducir en menos de 1 minuto, pero solamente tiene una duración de 10 a 20 minutos. Los inconvenientes o reacciones adversas que puede presentar con este fármaco pues van a ser sacudidas mioclónicas, convulsiones y vómitos en pacientes que estén conscientes y despiertos, y no produce como tal analgesia, solamente es un anestésico. Y va a haber una disminución del cortisol. También tenemos el propofol. Este va a ser a una dosis de 0.5 a 1.5 miligramos, kilogramos, igual vía intravenosa. Esta va a tener una inducción más rápida, se dice que solamente es de 10 a 40 segundos, pero también la duración es más corta. Este es el más corto, este solamente dura de 8 a 15 minutos. Entre sus beneficios tenemos que es antiemético, anticonvulsivo, a diferencia del etomidato, y pues no produce analgesia tampoco. Y por último tenemos el cetamina. Este se da una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramos, igual es vía intravenoso. La inducción es en 1 minuto y la duración es igual que el etomidato, dura de 10 a 20 minutos. Esto es importante porque es un broncodilatador, provoca amnesia disociativa y sí tiene analgesia en comparación con los dos anteriores. Y pues dentro de sus inconvenientes va a ser que nos aumenta las secreciones, la presión arterial y se da el fenómeno de emergencia. Vamos a hablar también de los relajantes musculares. Bueno, el uso de relajantes musculares pues es muy beneficioso ya que facilita la intubación endotraqueal y pues mejora la respiración mecánica y ayuda a controlar la hipertensión intracraneal. También ayuda para la parálisis ya que mejora la oxigenación y pues disminuye las presiones máximas de las vías respiratorias. Y pues debe mantenerse la sedación durante la parálisis inicial para evitar que el paciente se encuentre consciente. Es decir, lo que nos dan los relajantes musculares pues es una parálisis facial a nivel muscular. Y dentro de su clasificación principalmente tenemos los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y los que no son despolarizantes. Los que son despolarizantes tienen como característica que tienen mayor afinidad por los receptores colinérgicos y son resistentes a la acetilcolinesterasa, y el principal característico de esta clasificación es la succinilcolina. En cambio, los no despolarizantes, estos también son bloqueadores neuromusculares, pero compiten por la acetilcolina por los receptores colinérgicos. Y pues en general estos sí se pueden asociar con fármacos anticolinesterásicos. Y los principales ejemplos son rocuronio y becuronio. Hablando un poco acerca de la succinilcolina, pues tiene un inicio de acción rápido,
después de su administración intravenoso, se dice que ocurre una relajación completa a los 60 segundos, una parálisis máxima en 2 a 3 minutos. Y pues la respiración eficaz se reinicia de 8 a 12 minutos después de la administración de este fármaco. Solamente tiene ese principio, ¿no? Y pues no debe de utilizarse en pacientes que se sospecha hiperpotasemia persistente. Esto tenemos que tener precaución en pacientes que tienen insuficiencia renal, miopatía o miastenia grave. Hay que omitirlo mejor. De los no despolarizantes, como ya se les había mencionado, del rocuronio, hay que tener en consideración que este solamente tiene una duración intermedia y que hay menos efectos secundarios y contraindicaciones que con el vercuronio, porque el vercuronio pues tiene una acción intermedia prolongada y este puede producir reacciones de hipersensibilidad e hipotensión. Por eso se prefiere o se recurre más al rocuronio. Ahora vamos a hablar sobre la vía respiratoria difícil. Y esto se define como aquella en la cual la intubación traqueal o la respiración asistida con bolsa y mascarilla fracasa o tiene posibilidades de fracasar. Y se dice que casi del 1 al 3% de los intentos en las intubaciones traqueales no pueden llevarse a cabo con las técnicas estándar, que ya se mencionaron. Tenemos que definir también qué es la respiración asistida difícil con mascarilla, y esta consiste en la imposibilidad de mantener una saturación de oxígeno por arriba del 90%, pese a una posición óptima y el uso de auxiliares apropiados de la vía respiratoria. Y también hay que definir el fracaso en la intubación. Esta se define como 3 intentos fallidos de intubación realizados por un operador experto, la imposibilidad de mantener la oxigenación. Y para el manejo de la vía respiratoria difícil, un factor esencial es anticipar qué puede suceder y estar preparado con un plan y experiencia, además de tener un equipo apropiado para las vías respiratorias listo en un lugar al lado de la cama de preferencia. Y aquí esto es lo que se encuentra en como equipo del carro sugerido para el tratamiento de la vía respiratoria, como lo son sondas endotraqueales. Recomienda que tengan de diversos tamaños, diseños, control de la punta y normalmente de fibra óptica, si se puede. En el caso de las hojas de laringoscopio, de diferentes tamaños, diseños con fibra óptica y focos adicionales. Mangos de laringoscopio con baterías adicionales, estiletes con dilatador de Eschmann, semirrígidos, huecos o con luz en la punta, como se observa en la imagen. También se pueden utilizar las jeringas, fijadores o pinzas de McGill y lidocaína al 4% o lidocaína viscosa. También puede encontrar en el equipo del carro fenilefrina al 1% o oximetazolina. Y en el caso de dispositivos de rescate se utilizan mascarillas laringeas, como se ven, con diferentes tamaños para diferentes tipos de pacientes, ya sea pediátricos o adultos. En el caso de también se pueden utilizar los combi tubes. Y en opciones para la vía quirúrgica se debe de contar con un equipo para respiración a chorro transtraquial, como se observa en la imagen, y también otros que se pueden utilizar son los catéteres de aspiración o el KINC LT. También el equipo para la critirotomía, en el caso necesario, equipo para traqueostomía, videolaringoscopía, nasofaringoscopio, que se utiliza como un diagnóstico y es muy flexible. También el broncoscopio, que igual es flexible para en caso de intubación. Y aquí tenemos predictores de vía aérea difícil, como la incapacidad de lograr que pues todo esto de la intubación se pueda lograr. Se tiene que recordar que uno de los objetivos primarios es establecer en un paciente cualquiera una ventilación y una oxigenación adecuada. La incapacidad de lograr esta meta trae como consecuencia un daño cerebral irrecuperable, y en pacientes con condiciones propias o extremas que dificultan su manejo se presentan en este caso de predictores de vía aérea difícil. Y también en este caso influyen los factores que pudieran de una u otra forma predecir un evento adverso. Y la mejor herramienta para predecir un evento adverso es tener presente la posibilidad de ocurrencia y estar alerta ante él. Aquí tenemos predictores anatómicos, como son una apertura bucal mala, una distancia tiromentoniana demasiado bajita,
distancia esternomentoniana, la escala de Malampati, el predictor de Cormack-Lahane, la escala de protusión de incisivos o el test de la mordida y la escala para valorar la movilidad cervical en base a los 35 grados. Y como predictores de vía aérea difícil, la presencia de dos de los siguientes factores va a aumentar la probabilidad de que surjan dificultades para la respiración asistida con bolsa de mascarilla, como lo son en el caso de la presencia de vello facial, en la obesidad en individuos desdentados o la edad avanzada o la presencia de ronquidos. Y pues antes de cualquier intento de intubación se valoran las dificultades potenciales para esto, como ya lo había mencionado. Aquí tenemos un predictor que se utiliza como, bueno, ya lo mencioné en la tablita pasada, que es la apertura bucal o mandibular, y esta se realiza con la boca abierta al máximo y ligera extensión cefálica, y se mide la línea media de la distancia incisiva o la distancia entre el borde de oclusión de las encías y en el paciente dentado. Como se observa, la clase 1, la distancia es más de 3 centímetros, clase 2 más de 2.6 a 3 centímetros, clase 3 de 2 a 2.5 centímetros y clase 4 menos de 2 centímetros. También tenemos la apertura bucal mandibular. En adultos debe ser al menos 4 centímetros o de 2 a 3 traveses de dedo. Y la capacidad de la mandíbula para acomodar la lengua se va a calcular con la distancia entre el mentón y el hueso oioides, que son de 3 a 4 traveses de dedos. También se puede utilizar la distancia tiromentoniana o la escala de Patil-Andretti, y estas se checa con grados, del grado 1 al grado 3. En el grado 1 es mayor a 6.5 centímetros, grado 2 de 6 a 6.5 y el grado 3 menor a 6 centímetros. En el grado 1 tenemos que la laringoscopía e intubación endotraqueal va a ser realizada sin dificultad. En el grado 2, la laringoscopía e intubación endotraqueal se va a realizar con cierta dificultad. Y en el grado 3, la intubación endotraqueal va a ser muy difícil o va a ser imposible. También se puede utilizar la distancia esternomentoniana, y esta se mide con la distancia, como se ve ahí. Se utiliza la regla del 2-3-3, que son 2 dedos en la vía superior, 3 dedos abajo y 3 dedos hasta abajo. Y la distancia normal que tiene que ser, más bien, la distancia mala que predice una mala intubación es mayor o igual a 12.5 centímetros. También tenemos los criterios de Malampati, y este evalúa el grado en el cual la lengua obstruye la visualización de la faringe posterior a la abertura bucal, y esta guarda relación con la visualización de la glotis. Sus inconvenientes es que exige que el paciente esté en posición vertical y que pueda abrir la boca en forma espontánea. Y pues intentar esta valoración en el paciente en decúbito dorsal o en depresión lingual no predice con exactitud la visualización de la glotis durante la laringoscopía. En sus clases 3 y 4 existe una mala visualización y normalmente existen tasas más altas de fracaso. Clase 1 es una buena vía, y ya a partir de la 3, como ya había mencionado, ya empieza a ser una vía aérea difícil. También tenemos la clasificación de Cormack y Lahane, en el cual evalúan del grado 1 al grado 4. En el grado 1, las cuerdas vocales son visibles en su totalidad, entonces la intubación va a ser muy fácil. En el grado 2, las cuerdas están visibles parcialmente y existe cierto grado de dificultad. En el grado 3, solo se observa la epiglotis y la intubación suele ser difícil, pero posible. En el grado 4 no se ve para nada la epiglotis y la intubación es posible, pero con técnicas especiales. También tenemos aquí el test de la mordida o la escala de protusión de incisivos, y esta evalúa, pues sí, como tal la mordida, como se observa en la imagen, en donde se evalúa mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. En el caso de que sea mayor a 0, los incisivos inferiores se pueden colocar por delante de los superiores, como se observa en la imagen. En igual a 0, los incisivos inferiores como máximo se quedan a la altura de los superiores, como se observa, están totalmente alineados. En el caso de que sea menor a 0, los incisivos inferiores quedan por detrás de los superiores.
Y pues como vemos, la última clase se asocia con intubación dificultosa. También tenemos, bueno, en la escala de protección de incisivos, y esta valora la movilidad del cuello y se evalúa con los grados de Bellhaus-Dore. En el grado 1 existe una movilidad superior al 35 grados, grado 2, 1/3 en 12 grados, el grado 3, 2/3 en 6 grados, el grado 4 no existe ninguna extensión. Y aquí se predice la intubación dificultosa con grados 3 y 4 y una longitud de rama mandibular menor a 9 centímetros. Y aquí tenemos algunos predictores patológicos, como lo son el tamaño de la cabeza, ya sea hidrocéfalo, craneosinostosis o meningocele. También tenemos los síndromes congénitos como Pierre-Robin, Sjögren, Treacher-Collins y enfermedades metabólicas. También en caso de anormalidades de la movilidad del cuello, como en artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. En el caso de aperturas bucales limitadas o aperturas laringias limitadas. En el caso de macroglosia, trauma, edema laringio, en hipertrofia amigdalina, quistes del conducto tirogloso, en epiglotitis, en infecciones de la vía aérea como angina de Ludwig, abscesos retrofaringios, difteria, entre otros, y también en trismus y en una vía aérea pequeña. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar un poco de las complicaciones de la intubación endotraqueal. Bueno, se dice que se logra la intubación en el primer intento en un 80 a un 95 de los casos, pero en caso de que no sea así, pues esto nos va a propiciar más complicaciones como alteraciones hemodinámicas y respiratorias. Porque pues nos llevan a más efectos adversos. Podemos clasificar las complicaciones en complicaciones mayores o complicaciones menores. Dentro de las mayores tenemos que puede ser una parada cardiorrespiratoria, una alteración respiratoria o hemodinámica o mixta, es decir, de estas dos ambas. En cambio, las complicaciones menores tenemos que puede ser una broncoaspiración, un traumatismo ya sea a nivel de sangre, de labio o esofágica. También es muy común que los dientes se vean afectados durante la intubación, al igual que se puede presentar arritmias. Pero pues en general las más comunes son las intubaciones esofágicas no identificadas, la aspiración, la hipotensión, la desaturación de oxígeno, las arritmias y paros cardíacos y lesiones a tejidos blandos. También tenemos otras complicaciones inmediatas. Las dos principales pues es la intubación esofágica no identificada o una intubación en un bronquio principal. Esto se debe principalmente pues que la sonda pues se desplaza durante el movimiento, ya sea del paciente o que la sonda no se fijó de una manera apropiada. También puede presentarse fugas por el globo, en el que aquí un remedio sencillo se dice que pues es unir una llave de 3 vías a la válvula, reinflar el globo y hacer girar la llave de las 3 vías para evitar estas fugas. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.